Dios bendiga de una manera especial. Este día queremos traer un contenido hablando acerca de lo que es la Semana Santa. Israel, mucha gente el día de hoy, toda esta semana, ha estado hablando de la Semana Santa. Y yo sé que hay un montón de gente que piensa que la Semana Santa es solamente irse de vacaciones para su campo. Piscina, playa y río, habichuela con dulce, todas esas cosas. Pero la realidad es que la Semana Santa tiene un significado que queremos hablar acerca de eso para que la gente tenga ya un conocimiento de qué se trata la Semana Santa. Entonces, me gustaría que tú nos comentaras cuál es el significado de la Semana Santa, por qué se celebra, de qué viene la Semana Santa. Bueno, mira, gracias primero por invitarme a tu canal para compartir con la gente que te escucha. Un placer. Mira, lo primero es que el significado que hoy mucha gente tiene de Semana Santa se tiene hace tal vez 10 años para acá. Porque hace 10, 15 años atrás, el comportamiento que la gente tenía en Semana Santa era muy diferente ahora. ¿Verdad? De hecho, tú no escuchabas ni siquiera una música por la calle. No, estoy hablando hace 15 años para atrás. Los que son más viejitos van a recordar eso perfectamente. Tú no escuchabas música desde el domingo pasado, que es el domingo de Ramos. Todos los canales de televisión local tenían películas sobre Jesús, sobre todos. Y eso era maratones el día entero. Solamente se salvaban los programas que estaban fijos. Pero después tú sabes que siempre los canales tienen espacios que ponen novelas o que ponen muñequitos y cosas así, que no son espacios de programas fijos. Todos esos espacios eran dedicados a películas. De hecho, yo recuerdo que el Canal 5 tenía unos maratones. De película cristiana. Tú te sentabas a ver ahí y tú durabas el día entero viendo películas. En el mismo entorno, como te dije, en el sector, la gente siempre estaba como tranquila, como que el tiempo era como más de reflexión. Pero sin embargo, eso con los años ha ido cambiando. Y las generaciones que en ese tiempo tal vez eran muy niños y ahora ya son grandes, no recuerdan esa etapa, y ahora la Semana Santa es más un tiempo de chelcha, un tiempo de tu vacacionar. Es una vacación. Una vacación. De hecho, yo he visto varios videos de personas que no son relacionados a la fe, personas normales, y cuando sus videos de Semana Santa no mencionan nada que tenga que ver con Dios ni nada. ¿Qué es la Semana Santa? No, la chelcha, salí. Y eso para ellos ya es la Semana Santa. El significado religioso lo ha perdido totalmente en esta generación. Totalmente. Sí, pero eso no era así ni el inicio, ni siquiera como te dije hace 15 años. Ni siquiera tenemos que irnos de que miles de años para atrás, de que el origen. Eso es reciente. Eso fue cambiando hace poco. De hecho, hace poco yo estaba hablando con alguien sobre eso. Le digo, mira, cuando yo era un niño, tenía 10, 12 años, las cosas eran así. Semana Santa, de hecho, incluso ahí tenía metido en muchas tradiciones de los viejos, de que no se podía ir a la playa, que no se podía ir a esto, que el viernes no se podía ir. Yo recuerdo que mi abuela... hablar, qué sé yo. Sí, mi abuela no dejaba ir a nosotros a la playa. Ay, Dios, cuando te digo a nosotros, no es de que a nosotros los muchachos, no. A mi mamá y a mi papá, no, nadie puede ir para la playa porque este día es para recogerse, para reflexionar. Exacto. Pero la verdad es que cuando hablamos de Semana Santa, el significado real, no nos vamos a meter ahora en las teorías de que si eso es una fiesta pagana, no podemos hablar tal vez después. Pero el significado real, el propósito por el cual se celebra la Semana Santa, es una conmemoración a ese proceso que pasó de Jesús desde su entrada a Jerusalén. Exacto, la entrada triunfal. Sí, que nosotros la llamamos la entrada triunfal, que la podemos encontrar en Marcos capítulo 11. Muy bueno. Donde lo esperan con ramas, tiran velos en el piso para que él vaya cruzando, hasta su crucifixión y posteriormente la resurrección. Exactamente. Desde el domingo hasta el domingo. Domingo la entrada triunfal, que fue el domingo pasado, que la Iglesia Católica
lo celebra con los ramos, por eso tú ves mucha gente en la calle con ramos. Engancha en los vehículos y cosas. Ya, mira, hasta eso ya tú no lo estás viendo tanto. No. Tú sabes que ahora que tú mencionaste eso, me acuerdo que daba mucha la pasión de Cristo. Sí. Yo no, o sea, ya casi no se ve televisión, pero ni en las redes sociales tuve mucho contenido. No. Ya Semana Santa, si tú entras y ves contenido de Semana Santa, es fiesta y vacaciones, nada como espiritual, como de fe. Sí. Y tú sabes que eso es culpa de nosotros mismos, los cristianos, que eso haya cambiado. Porque no lo incentivamos nosotros. Porque nosotros mismos fuimos los que atacamos esa tradición. Ay, mi ¿Por qué? Por lo que te decía ahorita, ¿no? Que eso viene de esa fecha, era una fiesta pagana, que esto. Entonces nosotros mismos comenzamos a atacar esa tradición y entonces se comenzó a convertir, la misma gente comenzó a dejar de practicarla porque nosotros mismos comenzamos a enseñarles que, cuando digo nosotros, no nosotros directamente, porque por ejemplo, en la iglesia a la que yo asisto, se habla por ejemplo, el domingo pasado, la predicación era del Domingo de Ramos. Exactamente. De la entrada triunfal. Todo se centra ahí. Exacto. Y así se da el culto de las 7 palabras, como le dicen, que debería ser las 7 frases, porque no son palabras. No son palabras, sí. Es decir, nosotros conmemoramos esta fecha, pero muchas iglesias se han vuelto adversas. Entonces, lo que se ha vuelto es una vacación. Yo soy de lo que pienso que, independientemente de que tú no compartas del todo una tradición, porque estamos claros que es una tradición, yo prefiero esa tradición a lo que se hace hoy. Muerte, intoxicamiento, gente ahogado en los ríos, la cosa. Entonces, hay creyentes que prefieren que pase eso antes que ellos querer que se practique eso, porque todavía nosotros en muchos aspectos vivimos con ese comportamiento fariseo de que las cosas tienen que ser así, o si no son así están mal. Mira, tú sabes que me acuerdo que estuve en el campo y un día, no sé si fue un viernes, la señora que nos estaba atendiendo allá en el campo nos fue a preguntar si comíamos huevo, pero ella no lo escribió en un papel porque ella no podía hablar. Eso son cosas de tradiciones. Sí, la tradición de la habichuela con dulce también. Hay muchos cristianos que no hacen habichuela con dulce estos días porque es un paganismo, qué sé yo, una cosa como que no viene al caso. Perdiéndose ese placer. Dime tú, ¿no? Qué buena que son las... Claro, buenísima, mi hermano. Pero realmente, esos son como tradiciones de la Semana Santa, pero en sí la Semana Santa es algo glorioso porque, como tú dices, habla de la entrada triunfal del Señor hasta el día de su resurrección. Los programas, cuando uno ve los programas, dice, no, un tiempo de reflexión y cosas, es para reflexionar precisamente en eso, en el Señor Jesús, ver la película que de alguna manera te ministran, te da como una reflexión para tu vida. Te enseñan cosas. De hecho, yo acepté al Señor a los 16, 17 años y ya a esa fecha yo tenía mucho conocimiento por la película y cosas. Exacto, por las películas que se veían. Uno tenía por lo menos una base, tal vez en la película te le agregan cosas para rellenar, pero en la esencia del mensaje está ahí. De hecho, yo recuerdo esa película, hay una en particular que era muy famosa en esos tiempos, no recuerdo ahora cómo se llama, pero que era como la que más daban, que era muy larga, duraba varias horas y tenía el Sermón del Monte prácticamente completo. Wow. Y tú escuchar y ver el personaje interpretando a Jesús, diciendo las cosas que decía en el Sermón del Monte, era muy interesante. Yo recuerdo que yo veía todo eso y cuando yo entonces entro a la iglesia, que comienzo a leer en la Biblia esas cosas, ya yo estaba muy familiarizado. Claro. Tanto así que yo recuerdo en la iglesia donde yo asistía al inicio, se hacía mucho debate bíblico. Y yo, siendo muy nuevo, teniendo días, yo participé en un debate y yo respondía muchas preguntas por el mismo tema de las películas que yo veía, todo eso. Entonces, sí tenían un resultado positivo. Claro que sí. Pero lamentablemente, por lo que te dije, ha bajado la creencia en mucha gente del mundo por culpa de muchos sectores cristianos y también ha bajado ese impacto. Por eso tuve que la gente ahora, cuando piensa en Semana Santa, la gente común ni siquiera piensa en Jesús, piensa en la playa, en las vacaciones,
en lo que sea, menos Jesús. Es lamentable que mucha gente, desde que comenzó la Semana Santa, no ha tenido un momento que se supone que para eso, Claro. no ha tenido un momento para reflexionar, pero sí nosotros, la gente de la fe, ¿cuál sería tu consejo, por ejemplo, en esta temporada para reflexionar? ¿Qué libros se pudiera leer? ¿Qué canciones se deberían escuchar? Como para tú entrar como en esa comunidad, como no es algo que tiene que ver, qué sé yo, es como tú dices, como una tradición, pero que te puede bendecir realmente. Claro, por supuesto. Mira, este es un momento especial por lo que recordamos. Estamos hablando que este acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante de toda la fe. Amén. Sin esto, la fe no tiene sentido. Si nosotros no podemos recordar esto, la fe no tiene sentido. De hecho, el mismo Jesús, cuando instituyó la Santa Cena, como nosotros le decimos, dijo que cada vez que hagan eso, lo hagan en memoria de mí, es decir, recordándome. ¿Y qué simboliza la Santa Cena? El vino simboliza la sangre de Cristo. Exacto. Y el pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue molido, que fue partido por nosotros. Es decir, ese símbolo está hablando, en el caso de la Santa Cena, de la muerte de Jesús. Entonces, este acontecimiento que nosotros conmemoramos es una de las cosas más importantes, o lo más importante que tiene la fe. Si nosotros le quitamos valor a eso, nosotros le estamos quitando valor a nuestra fe. Que usted diga, no, porque tal vez no fue en esa fecha. Hermano, olvídese de la fecha. No tiene que ver. Es el hecho que estamos conmemorando, recordando. Es lo que pasó. No importa si fue en abril, si fue en marzo, si fue en junio. Eso no importa. No importa si en esa misma fecha había otra fiesta. Nosotros no estamos celebrando esa otra fiesta. No tiene relevancia. Nosotros estamos celebrando esta fiesta o conmemorando esta fiesta, que es la fiesta más importante del cristianismo, porque se trata de la resurrección, de la muerte y la resurrección. Sin la muerte de Jesús, nosotros no podíamos ser salvos, porque nosotros estábamos atados al pecado. Mira qué importante, nuestra salvación depende de la muerte de Jesús. Entonces, yo pudiera recomendarles a nivel de material audiovisual, hay una serie que está en Netflix, tiene 2 temporadas en Netflix, que se llama The Chosen. ¿Está en Netflix exactamente, también? sí, está en Netflix, tiene 2 temporadas, The Chosen se llama. Es como los seguidores, algo así, los discípulos. Es muy bueno. Yo descargué la película, yo la busqué en la Play Store. Sí, ellos tienen una aplicación. Lo descargué para comenzarla a ver, quiero sentarme tranquilo a ver. Sí. Esta es una fecha buena, como hay muchos días que la gente no trabaja, por ejemplo, la mayoría de la gente de hoy al domingo no va a trabajar. Usted se puede tirar un maratón de esa serie. Créame que me lo va a agradecer cuando te la vea. Muy buena. He escuchado hablar muy bien de la serie. Sí, tú sientes que tú comprendes mucho mejor todo lo que pasaba Jesús y los discípulos. Lo comprendes mucho mejor porque te lo explican. Tiene relleno, es decir, evidentemente tiene cosas que la Biblia no dice, pero esas cosas que tiene que la Biblia no dice hacen sentido con lo que dice la Biblia. Es decir, no van en contradicción, que es donde viene el problema cuando tú ves un material que dice cosas que la Biblia no dice, pero esas cosas que dice van en contradicción con lo que la Biblia dice. Como no concuerda. Exacto. Y de hecho, está tan genial la serie que el autor de esa serie, él interpretó cada personaje de los discípulos. Y él le dio una característica que la Biblia no necesariamente la dice, pero que cuando tú lees al personaje en la Biblia, tú dices, va por ahí, por donde él lo puso. De hecho, el personaje que causa más impacto y que tal vez es más controversial en esa serie es el personaje de Mateo. ¿Por qué? Porque es autista. Mateo es autista. Y cuando yo lo vi, yo me lo encontré raro y dije, pero ¿y este hombre que Mateo es autista? Claro, él es muy funcional, él actúa normal, pero Sí, por porque momentos... era publicano, Mateo. Sí, pero ¿qué pasa? Los autistas tienen una característica que son muy detallistas, muy inteligentes, llevan mucho los detalles. Y si tú lees el libro de Mateo, es muy detallado en muchas cosas, a diferencia de otros evangelios que tal vez pasan por encimita ciertos acontecimientos, y Mateo lo describe con más puntualidad. Y por eso él le dio esa característica. Y a mí me pareció interesante. Claro. Alguna gente va a decir, no, bueno, realmente no sabemos si Mateo tenía alguna condición como esa. Pero me pareció interesante darle esa connotación al personaje
para hacerle sentido a la característica que él tenía. Y así lo hace con la mayoría de los personajes. Tomás es un tipo muy calculador también. Para él tomar una decisión debe estar claro de todo lo que pasa. Sí, sí. Y como que... Como lógico. Exacto, como muy lógico. Por eso vemos al personaje de Tomás en un momento que es incrédulo, porque dice, espérate, yo tengo que meter el dedo en la herida de Jesús para saber que porque él estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Creo que vendía vinos Tomás en la serie, era proveedor de vino, y él era muy detallista con que la receta quede como tiene que quedar. Es decir, es muy interesante la serie por las cosas que le agregan, que van como lindísimo, que le dan mucho sentido. Y lo que más a mí me gusta son las conversaciones de Jesús con las personas. Hay una conversación que él tiene con la mujer samaritana. Hay una conversación que él tiene con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Interesantísima. Óyeme, a mí se me aguaron los ojos cuando estaba viendo esa Dios parte, mío, porque pero está demasiado bueno. Como que me transporté a ese momento y se la recomiendo muchísimo. Con relación a la música, bueno, hay mucha música que se pudiera escuchar con relación a esta época. Hay una canción que, aunque se escucha más en la época de Navidad, porque habla del nacimiento de Jesús, pero me gusta mucho a mí y la persona de Jesús está muy involucrada. Creo que se llama Nadie se lo imaginó. La canta Jesús Adrián Romero. Es muy bonita, habla de cómo la gente pensaba que iba a ser el nacimiento de Jesús, los judíos de ese tiempo, que iba a ser un rey, que iba a ser... Sin embargo, fue todo humilde en un pesebre muy distinto. Yo creo que con esa, si me llega otra canción... Con la serie solamente... Sí, ahí van a tener buen material. No se lo van a arrepentir. Yo incluso vi tanta gente hablando de ella que yo creo que incluso el protagonista de la serie ganó un premio, yo creo. Creo que ganó un premio porque la serie tiene un video, o sea, la imagen es muy bonita, muy auténtica, todo se ve excepcional. La voy a ver y la recomiendo antes de verla porque sé que es buenísima. Sí, la gente no se va a arrepentir, es muy buena, muy buena. Yo la vi, me la encontré por pura casualidad y dame ver esta serie. Desde el capítulo 1 me enganchó. Yo la vi en las 2 temporadas, yo la vi como en 2 o 3 días. Yo me puse a verla y no paré. De hecho, hay una aplicación que ellos tienen que se llama, creo que Los Ángeles, que son los creadores originales, porque no es original de Netflix. Netflix compró los derechos. Eso también te dice lo bueno que es, que Netflix compró los derechos para ponerla en su plataforma. Quiere decir que es muy buena. Y en su plataforma ellos la tienen completa, porque en Netflix solamente hay 2 temporadas, o sea que Netflix va publicando. Entonces ahí, si ustedes la quieren ver completa, van a esa plataforma. Exactamente. Y ahí la ven completa, pero las 2 temporadas que están en Netflix están muy buenas. Y las recomiendo al 100. Excelente. Entonces, ya para cerrar un poquito el capítulo del tema de la Semana Santa, mira, las tradiciones son importantes. Lo que tú no puedes poner la tradición por encima de la fe real o de la vida de la fe. En este caso, esta tradición es muy importante porque conmemora, como ya dije ahorita, el acontecimiento más importante de la fe, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Exacto. Pero si al final usted no quiere tener una conmemoración, una celebración, como usted quiera decirlo, tampoco usted va a estar mal por no hacerlo. Es decir, eso es el problema suyo. Ahora, no critique al que lo haga. No está mal tampoco. Exacto, como dijo Pablo cuando se refería a otras fiestas que celebraban los judíos, e incluso al sábado, él dice, si usted quiere celebrar el sábado y esa otra fiesta, celébralo, está bien, no hay problema. Pero no critique al que no lo celebra. Y usted que no lo celebra, bien, no lo celebre, pero no critique al que lo celebra. Exacto. Yo creo que ese mensaje va para los 2 grupos, tanto para el que celebra la Semana Santa como para el que no lo celebra. Si usted celebra la Semana Santa, como en nuestro caso,
bien, celébrela, conmemore, reflexione, pero no critique al que no lo celebra. Y usted que no lo celebra, que entiende que esta celebración no tiene sentido, bien, está bien, no lo celebre, pero no critique al que lo celebre, porque ambos lo estamos haciendo con el propósito de agradar a Dios. Yo lo hago creyendo que estoy agradando a Dios con eso, y usted no lo hace creyendo que está agradando a Dios. Entonces, no hay por qué, como se usa una palabra mucho hoy, no hay por qué mandar hate a los demás, porque no hagan lo que tú crees que tú crees que es correcto. Exacto. Yo, en muchos aspectos, yo antes era muy así. Como cerrado. Yo era, no como los rabacucos, porque nunca he tenido ese estilo, pero en cuanto a esa parte de atacar cosas, cuando yo veía que algo estaba mal, yo le mandaba fuego. Luego yo decía chipa y bomba, Hiroshima y cosas. Sí, pero llegó un momento en mi vida en el que yo estuve muy bajo en la fe, muy débil en mi fe. Y ese fue uno de los momentos de más bendición para mi vida. Y te decía, ¿cómo va a ser? Pero cuando tú estás... Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí la vulnerabilidad. Y entendí lo que era estar en el banquillo de los acusados. Y entendí lo que era ser apedreado. Cuando tú entiendes todo eso, tú tienes compasión de lo que son apedreados y tienes compasión de lo que están en el banquillo de los acusados. Hay alguna gente que aún así, como quiera, pero la gente que somos un poco sensata, cuando pasamos por procesos muy difíciles, luego decimos, óyeme, si yo a alguien ahí, yo no debo tratarlo como a mí me trataron. Exactamente. Y mira que te puedo decir que en mi proceso, a mí mucha gente me trató bien también, que eso también me ayudó. Mucha gente me dio la mano, me hizo sentir que yo era parte de la familia. Y eso me ayudó a mí a decir también, yo debo tratar a los demás bien. Pero mira, apedrear nada más parece bueno cuando eres tú que tienes la piedra. Pero cuando tú estás en el suelo y tú estás viendo a todo el mundo con la piedra en la mano, no es tan interesante apedrear y denunciar y llamar y declarar el pecado y exponer a la gente. Eso nada más es bueno cuando eres tú que lo haces. Pero cuando eres tú que cometiste el pecado, tú no quieres que nadie te denuncie. No. Tú no quieres que nadie te exponga. No, tú quieres que tengan misericordia de ti. Entonces yo era muy así, te digo, muy así. De hecho, mucha gente que me conoce hoy, que me conocía en esa época, yo tengo 20 años en la iglesia, tú sabes, tengo un tiempo largo. Mucha gente que no vive el día a día conmigo, pero que me conocía y me ve ahora, dice, oye, pero tú has cambiado, tú esto, tú aquello. Yo le digo, bueno, mira, es cierto, yo he cambiado en muchas cosas, pero no creo que para mal. Para bien. Cambié para bien porque entendí que la fe no se trata de eso que yo pensaba. La fe es algo más sencillo de practicar. De hecho, el mismo Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sin embargo, tú te fijas que muchos cristianos venden el evangelio como algo tan difícil de llevar que ni ellos lo pueden llevar. Y realmente de eso no se trata el evangelio. Sí, hay un fallo ahí con eso. Claro, porque entonces ¿a qué Jesús se refería? No concuerda con lo que dijo Jesús. No concuerda. Entonces, y de hecho, no significa que el evangelio no tenga dificultad, no es eso a lo que yo me estoy refiriendo, porque el mismo Jesús también dijo que por causa de él nosotros vamos a ser perseguidos, nosotros vamos a ser maltratados, ¿no? Pero eso es otro tipo de complicación del evangelio. Exactamente. Ahora, la mayoría de gente cuando habla de que el evangelio es difícil, lo habla en cuanto a sus luchas internas, y ahí no debería ser difícil, y tú dirás, ¿cómo va a ser que no va a ser difícil si yo tengo mucha lucha? No es que tú no la vayas a tener, es como tú veas y afrontes esa lucha. Cuando tú entiendes que tu salvación primero no depende de ti, de cuánto tú te esfuerces, sino depende de la gracia de Dios. Totalmente. Tú te liberas. Y cuando digo que te libera, no es que tú comiences a pecar deliberadamente, no, sino que cuando tú fallas, tú vas donde tu Padre y pides perdón. Porque tú sabes que Él sabe que tú vas a fallar. Él sabe que tú eres débil y que tú vas a pecar. Él lo que quiere es que tú te arrepientas de tu pecado. Exacto, que hagan una humillación. Exacto, y que tú no lo hagas premeditadamente, que tú no digas voy a pecar. Porque Dios me va a perdonar. Exacto, sino que el pecado en tu vida sea algo que te pase por circunstancias,
que tal vez tú no pudiste dominar y caíste. Pero que tú sepas que esa caída no te va a ti a mandar para el infierno. Tú lo que tienes que ir a arrepentirte y punto. ¿Entiendes? Entonces, esa gente que tenían ese pensamiento que tal vez tenía yo, y que tienen hoy mucha gente muy fariseísta ahí, que quieren que la cosa sea así, que si ven a uno que no está igual que ellos, quieren de una vez apedrearlo. Que recuerden lo que Jesús les respondió a los discípulos cuando algunos discípulos vieron a otros bautizando y haciendo las cosas que no lo seguían. Le dijeron, Jesús, pero ellos no nos siguen, le decimos que dejen de hacer eso. Yo me imagino a Jesús mirándolo como... Oye, no lo han aprendido tanto tiempo. No han aprendido. Esa gente, aunque no nos sigan, aunque no están haciendo exactamente lo que yo estoy haciendo, esa gente están contribuyendo al reino. Esa gente son parte del reino. Esa gente no están en contra del reino. Y eso es lo que tenemos que entender. Mira, yo soy de los que creo que cada denominación con sus situaciones sirve para algo. Claro que sí. Incluso los rabatucos, que yo lo critico mucho. Yo entiendo que sí. Porque hay gente que si no es bajo ese régimen, no se van a salvar. Ellos no pueden permanecer en la fe. Cuando viene a ver, no. Hay gente que no pueden tener una libertad porque por ahí se van. Hay gente que no puede manejar la libertad. Eso es como los niños. Hay niños que tú lo puedes dejar solo ahí sentado viendo televisión y tú sabes que tú lo vas a encontrar solo sentado viendo televisión. Pero hay otros niños que tú no lo puedes dejar ahí, que tú tienes que estar chequeando, porque fácilmente tú lo dejas ahí y están subidos en una cosa por allá. Así mismo hay gente en el evangelio. Ay, Dios mío. Hay gente que puede manejar un poquito más las libertades y se va a mantener dentro del redil. Pero hay otros que necesitan que lo tengan ahí, agarrado, con un botón hasta aquí, porque si se quita el botón se descarría. Ay, padre. Entonces, yo por eso también no critico al 100 ese tipo de denominaciones, aunque por momentos resalto sus errores en cuanto a la doctrina, pero yo creo que de alguna manera todas esas denominaciones le sirven a un grupo de personas para poder permanecer. Yo sé que sí. Yo lo veo desde ese punto de vista, por los lugares donde se encuentran, que quizás muchas iglesias no pueden llegar hasta por ahí. Gente muy recatada, de mundos muy marginales. A veces necesitan como ese régimen que se... claro. Sí, y por ejemplo, las otras iglesias que tal vez son más, vamos a decirle popi, que la gente está como, también tienen su grupo. Hay gente que lo critica, no, esos no son evangélicos, eso... No, es que ellos tienen su entorno, su vida es muy diferente a la tuya. Tú ves las cosas de una manera y yo la ven de otra completamente diferente. Muy distinto, hay otro flow. Y eso tú tienes que entenderlo. No era lo mismo, por ejemplo, la forma como Pedro, que era un tipo, un pescador, una persona de abajo, veía el evangelio y la forma de afrontar el evangelio, que como la veía Pablo. No. Entonces son de dos clases distintas. Fíjate que en un momento Pedro tenía el deseo de pertenecer y Pablo lo reprende por eso. Lo amonestó. Porque él quería, está bien aquí, está bien allá. ¿Por qué? Porque una persona que viene de abajo, es una característica común, yo creo, del que viene de abajo, cuando está en ciertos lugares, quiere como formar parte de eso y no quiere. El que está acostumbrado a estar en cierta élite no anda buscando. De hecho, hay una frase de no sé si él se la inventó, pero a él es que he escuchado diciéndola. Se llama Mariachi Buda. Él es un DJ. Sí. La frase dice lo siguiente: el deseo de pertenecer pone al pobre a divariar. Es verdad. Es así. Cuando tú quieres pertenecer a algo, tú te pone loco por ¿tú entiendes? Entonces, sin embargo, Pablo no tenía esa situación, porque Pablo fue formado por los mejores maestros, Gamaliel, Fariseo, como él mismo se describe. 3 idiomas, como 2 nacionalidades. Exacto. Entonces, él no tenía esa falencia. No. Y por eso te digo, eso es importante entenderlo en la fe. Que como el evangelio te llega a ti por tu condición, por tu entorno, va a ser diferente a como le llega a otro y tú no tienes que sentirte mal ni por ti ni mal por él. No. Porque cada quien le va a llegar. Y lo mismo la Semana Santa.
hoy mucha gente reflexiona por deseo, otros reflexionan por obligación. ¿Por qué por obligación? ¿Por qué por obligación? No tienen dinero para irse para ningún lado. Entonces dice, voy a tomar esta época para reflexionar. ¿Para dónde yo voy? Yo me quedo en mi casa. Pero otros que sí tienen los recursos, aún así deciden. Se va para el campo, para más. Sí, sí. Entonces, eso es parte. Gloria a Dios. Manito, esto es un hermoso tiempo, un contenido sin desperdicio. Sí. Vamos a seguir reflexionando, a recordar la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, que gracias a eso, como tú dices, el acontecimiento del mundo cristiano más importante es ese. Así es. Así que todos los días tenemos que recordar esto y vamos, a dedicar ese tiempo para reflexionar en la oración, en la palabra, en todas las cosas que usted que lo conecta con el Señor, sea la naturaleza, sea un paisaje, lo que sea. Muchas gracias, manito, un placer. No, gracias a ti.